Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, especial presentación de resultados. Arrancamos ahora sí la semana a día martes con presentación de resultados. Arrancamos ya día lunes obviamente, pero hoy primer día de presentación de resultados de algunas empresas muy interesantes. Pfizer, BP, Steel Lauder, Ferrari, Activision Blizzard, T-Mobile y Amgen. Estos 4, 5, 7 activos, sí tenemos hoy ni más ni menos, así que vamos a ir ya de lleno. Acuérdense al análisis, acuérdense que esta es mi visión particular de cada uno de los activos que vamos a ver, con resultados como les vengo diciendo, algunos muy interesantes, como fue el de Pfizer, que nos dejó un beneficio por acción por arriba de la previsión de mercado, 1,34 centavos de dólar contra los 1,08, contra ingresos, sí, también de 24,09 millones contra los 22,56. Muy buenos resultados que vienen siendo al menos los últimos 3 trimestres muy sólidos, muy fuertes para Pfizer, sector vacunas también, así que vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental. Y lo que tiene que ver con Pfizer desde el punto de vista primero del análisis técnico en el largo plazo, bueno, tenemos un activo que claramente tiene un sesgo muy fuerte y muy alcista, al menos hasta el año 2002. 2002, fíjense la caída que tuvo hasta el 2011, estuvo cayendo mucho tiempo, ojo con esto. ¿Por qué? Porque lo hizo bastante mal en el último periodo, pero desde su salida a cotizar en bolsa en 1980, subidas muy claras hasta, como decimos, los máximos del año 2000 cuando llegó a los 47,71, empezó su gran caída hasta aproximadamente el año o a mediados del año 2011, en donde sí recuperó, volvió a romper máximos de los 26,58, recién en el año 2013 sí le costó muchos años, casi una década entera, ¿sí? Poder al menos retomar esa tendencia alcista, tendencia que todavía la mantiene y sí, vamos a ver en el corto o mediano plazo lo que está haciendo el activo. ¿Por qué? Porque al presentar buenos resultados, lo venía haciendo bastante mal, como decimos, del año 2018, de casi noviembre, fíjense la caída que tuvo, hasta mínimos de aproximadamente la zona de los 26,52 centavos de dólar aproximadamente, caídas muy fuertes que después de eso sí, tuvimos subidas bastante claras después de la recuperación. Le costó, si es verdad, romper los 38,82. Fíjense, porque cuando lo llegó a romper, volvía a ponerse, a colocarse testeando la zona de la media. Inclusive la volvió a romper, pero respetando mínimos anteriores. Y de ahí sí volvió a romper máximos en los 43,14 en este gran impulso o este movimiento alcista después de haber roto la zona de la media de casi un 44% y con una caída también, un activo bastante volátil los últimos meses, pero presentando resultados bastante positivos, con aumento de volumen comprador, rompiendo directriz bajista de corto plazo, casi con apoyo en la zona de la media, y viniendo a corregir sobre todo en la primera zona de niveles FIBO, que pasa por los 42,74, que es ahora el primer soporte relevante, por debajo de la zona de la media, que ahora sí, vamos a ver si va acompañando el precio, al menos de forma tendencial, en los 41,10 centavos de dólar, y la zona del 61,8 de todo el último impulso alcista de marzo a la fecha, en los 37,06 por debajo de esta zona ya habría un deterioro bastante claro, al menos de mediano plazo, y resistencias, bueno, tenemos la zona de los 51,76, que si nos vamos a gráfico semanal nos vamos a dar cuenta que es al menos en Pfizer el máximo de toda su historia, los 51,76. No tenemos otro, teníamos otra zona que es esta zona de los 47,55, que está en esta zona relevante, también por eso vamos para atrás, de hace varios años anteriores, que tiene que ir a quebrar ahora Pfizer para al menos mejorar la cara, ir a buscar máximos de toda su historia y ver si empieza a estar al menos en subida libre, con indicadores bastante sobrecomprados, RSI en la zona de 81 por arriba de 80, MACD casi entrando por arriba de la zona de 0 y un estocástico entrando en la zona de sobrecompra, dando venta, así que veremos en cuanto a indicadores si purgamos un poquito más, mientras no perdamos zona de la media o niveles FIBO, estaría bastante bien Pfizer, lo viene haciendo muy bien igual de todas formas de punto de vista de lo técnico, y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales de esta empresa del sector farmacéutico y de biotecnología, que también estuvo muy vinculada al tema de las vacunas, obviamente, por ser una que estuvo a la vanguardia con este tema. El ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 17,6, la industria marca 19%, acá estamos un poquito por debajo, pero bastante bien. La ROA también se queda un poco a mitad de camino en 7,9, la industria marca 10,1, acá sí estamos un poco por debajo. Lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, es un activo que a hoy no se considera volátil, más allá de estos
movimientos bruscos. Esto quizá hay que ir siguiéndolo día a día o semana a semana, porque va cambiando. Fíjense, en 0,69 la empresa, la industria marca un 0,65, inclusive por bastante debajo del promedio de 1, y una infravaloración interesantísima, un 56% al menos de punto de vista del análisis fundamental. Deberíamos estar a un precio razonable de 99,91, estiman los analistas fundamentales. Relación precio-beneficio 19,9, acá estamos un poquito más infravalorados en cuanto a la industria en 20,7, sí por arriba del 18,2 del mercado, pero es un ratio bastante razonable o neutro, por así decirlo, no marca infravaloración ni sobrevaloración. Y tenemos un ROE futuro a 3 años de 21,8, la industria marca 19 veces, acá estamos a mitad de camino, tampoco estamos en el máximo del barómetro, pero interesante que al menos, bueno, sigue siendo, es positivo, sí es del ROE futuro. El patrimonio, bueno, acá cubre de corto y de largo plazo sus deudas y lo único que tiene es un coeficiente de deuda elevado, lo que tiene que ir reduciendo, veremos si Pfizer lo puede lograr. El capital supera las deudas al menos en ese aspecto y tiene reducción. Ojo, un aspecto interesante también, porque al menos va reduciendo deuda en los últimos 5 años, cubre deuda y cubre también interés del aspecto patrimonial, es pagadora de dividendos en forma estable y creciente, ¿sí? a accionistas futuros y también actuales, y lo que tiene que ver con su management es un management experimentado de 2,8 años para quienes manejan este activo, que de corto plazo parecería estar queriendo volver a máximos desde el punto de vista técnico, y tiene unos ratios fundamentales interesantes, sí, más allá de que tiene también un pronóstico de disminución de ganancias en casi un 1,8% por año, los próximos 3 años, y no tiene pronóstico de crecimiento, al menos tampoco de lo fundamental. Eso es Pfizer, buenos resultados igual de todas formas, y vamos con la siguiente. Y si vamos a la siguiente es BP, vamos a sector energético, ¿sí? De Reino Unido. Esta sí que, bueno, estuvo bastante golpeada por la cuestión del desabastecimiento hace no mucho y presentó resultados, ojo con los ingresos, porque los ingresos siguen decepcionando. Beneficio por acción 0,98 centavos de dólar contra la previsión de 0,88. Acá sí, al menos seguimos manteniendo lo que hicimos en los 2 trimestres anteriores, pero los ingresos, bueno, 37,87 millones contra la previsión de 39,87. Flojos también en la parte de ingresos, no remontamos ya muchos trimestres en este sentido. Vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental. Y si vemos el ADR de BP, estamos obviamente en un activo de Reino Unido, ¿sí? De Londres, que desde que salió a cotizar en 1983, bueno, tuvo una tendencia bastante fuerte, bastante alcista, pero bueno, el sector energético también bastante cíclico en algunos periodos o lateral, porque el año 2000 caída hasta el 2002, sí tuvo una leve mejoría en 2004 hasta el 2007, pero fíjense, zigzagueo constante. Inclusive en máximos de toda su historia hoy pasan por la zona de los 720, hoy estamos lejísimos, vamos a ver dónde estamos hoy. Y bueno, tenemos resistencias intermedias en los 659, en los 607,84, casi de mediano a largo plazo. Y en donde estamos ahora, básicamente, más allá de esta tendencia bajista de mediano plazo que ya venimos cayendo desde aproximadamente el año 2018, desde octubre del 2018 venimos cayendo bastante. El FIBO 61.8 de este último impulso bajista pasa por esta zona, la zona de los 516,48, que es una segunda zona a romper para al menos tener una mejoría de mediano plazo y de corto plazo, mejorando de corto plazo. Ojo con esto, porque acá teníamos un gap bajista que nos indicaba un poco lo que se podía llegar a venir, que es una zona interesante también a ir a cerrar, a ir a buscar, al menos testear desde el punto de vista de lo técnico, esta zona, la zona de los 405 aproximadamente. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ahora estamos haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, la acción de precio es interesante y es positiva, pero inclusive cumplimos casi, bueno, casi no, la cumplimos hasta llegar a los 364,71, esta figura triangular al alza. Y ahora, ¿qué le queda? Bueno, le queda no perder la zona de la media, que pasa por 313,57, la zona del primer FIBO en 310,2 y el 61.8 que pasa casi por esta zona de soporte clave que tuvimos casi en la base de este triángulo, en los 274,35 y estamos en una especie de canal casi por la parte alta, veremos si corrige un poco más, mientras no pierda estos soportes, ni que hablar los 249,38 y obviamente los 187,46, por debajo habría obviamente un abismo, ya estaríamos en otro tipo de tendencia, de corto plazo mejorando, creo que hay activos igual mejores y desde el punto de vista de los indicadores ya vienen purgándose bastante, el MACD dando venta por arriba de 0, una RSI ya por la zona baja en la zona de 48 y un estocástico en la parte media del gráfico dando venta en 34, así que veremos si BP
al menos lo técnico mantiene esta tendencia de corto plazo alcista, si logra superar la zona de los máximos anteriores para ir a buscar cerrar ese gap de corto plazo y de ahí sí buscar muchas resistencias que tenemos por el camino, como vimos, al menos de largo plazo. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, el ROE, la rentabilidad sobre recursos propios, es bueno, no es malo dentro de todo, es de 10,1. La industria marca 10,4, aunque todavía se considera bajo porque no estamos ni siquiera a la mitad, ¿sí?, del barómetro. Lo mismo en la ROA, ¿sí? La ROA, la rentabilidad de activos, es de 3,7, no es muy baja, pero tampoco es muy alta. En 3,7, la industria marca 4,9. Acá estamos también a mitad de camino, estimo yo. Y lo que tiene que ver con la beta, tenemos una beta de 0,83, estamos con una beta al menos de promedio un poco más baja que la industria marca 1,15. Y lo que tiene que ver con la valoración, estamos un 26% sobrevalorado, un aspecto un poco más negativo que positivo también de lo fundamental. Sí hay un buen ratio fundamental en la relación precio-beneficio. La empresa marca 10,7 veces su valoración, la nuestra 13,3 y el mercado 21,4, bastante por abajo del mercado. Y lo que tiene que ver con la parte del ROE futuro, la rentabilidad futura capital a 3 años, es de 13,2, un poquito arriba de la industria, pero tampoco es tan positiva a 3 años. La industria marca 10,4, así que nada, veremos a ver qué es lo que va pasando. Lo que tiene que ver con la situación patrimonial, cubre de corto y de largo plazo sus deudas, al menos eso parecería, pero parece que le está costando bastante la parte patrimonial, aunque el capital cubre la deuda, al menos de momento. Tiene un coeficiente de endeudamiento bastante elevado, la reducción de la deuda se le está complicando, ¿sí? Porque aumenta la relación deuda-capital en los últimos 5 años. Si bien cubre deudas, bueno, veremos a ver cómo también va con intereses. De momento cubre la parte de capital y sus deudas, veremos si es capaz de ir reduciendo este nivel de endeudamiento y la deuda a lo largo del tiempo también. Es pagadora también de dividendos, cubre dividendos al menos de momento, aunque no son estables y no son crecientes tampoco en los últimos 10 años. Y lo que tiene que ver con el management, es un management experimentado de quienes manejan esta compañía en 3 años aproximadamente, activo que, si vemos los pronósticos, no tiene un pronóstico tampoco de crecimiento de lo fundamental, inclusive tiene un pronóstico de disminución de casi un 8,6 por año durante los últimos 3 años, así que ojo con el mediano a largo plazo en este tipo de activos, ¿sí? Así que resultados dispares, medio flojos desde mi punto de vista de los ingresos, así que vamos a la siguiente. Y si vamos a ver a Steel Lauder, activo que, bueno, nos vamos a otro sector, un activo que le está yendo bastante bien, muy distinto a BP, al anterior, sí, pero Steel Lauder sí, sector obviamente de cosmética a nivel, bueno, mundial, activo que, fíjense cómo vienen presentando resultados, sacando la parte de ingresos en algunos de los trimestres anteriores, muy bien beneficio por acción e ingresos en general, trimestre a trimestre, y no fue la excepción, sí, el día de la fecha, porque presentó resultados muy buenos, beneficio por acción en 1,89 centavos de dólar contra la previsión de 1,7 y los ingresos en 4,39 millones contra la previsión de mercado de 4,25. Buenos resultados, vamos a ver cómo estamos de punto de vista técnico y fundamental. Y si vemos a Steel Lauder primero de punto de vista del análisis técnico, sí tenemos un activo también cotizándose bastante en bolsa del año 1995, si acá no llegamos a los años 80, pero activo también que lo hizo muy bien cuando salió a cotizar, caída del 2000, 2001, sí, fuerte, lateralización casi toda esta zona hasta el año 2008, en donde también no fue exento de caer cuando se vino la crisis, como lo hicieron un montón de compañías, bueno, como lo hizo el mercado en general, y le costó superar los 27,16 recién el año 2010, sí estuvo 2 años para intentar recuperarse de la crisis, pero de ahí fíjense hasta el momento, hasta la fecha, no volvió a tocar ni siquiera la zona de la media en gráfico semanal, una sola vez y segunda vez en la zona únicamente de la caída del COVID, en la caída de marzo, que si vamos a ver un poco en dónde estamos ahora en el mediano o corto plazo, bueno, estamos lejos de retrocesos proporcionales de niveles FIBO, que pasa recién por la zona de los 218,06, estamos yendo a atacar máximos, dejó un gran volumen comprador el día de la fecha, una gran vela envolvente, fíjense, alcista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 6 sesiones anteriores. Esto indica que probablemente se vengan mucha subida y que se venga obviamente ir a buscar los 3,48,36 y a estar en subida libre después de casi haber venido a visitar la zona de la media después de esta pequeña corrección. Entrada de volumen comprador, ahora los niveles de bueno, el único máximo en 348,36 como decimos, soporte clave en los 302,14 el primero, FIBO 38,2 en los 267,90 y el 61,8, acá tenemos un pequeño gap intermedio en los 251,84 que no debería cerrarlo, ¿sí? Y sobre todo
los 2.32,59 y el FIBO 61.8 debajo de esta zona, en los 2.18,06, debajo de esta zona ya habría que estar pensando en ver de estar afuera del activo porque habría un deterioro mucho más que claro. Y lo que tiene que ver con un MACD en compra por arriba de 0, RSI en la zona de 64 y un estocástico en venta entrando a la zona de sobrecompra o saliendo prácticamente, pero ahí cerquita de la zona de sobrecompra, un activo muy fuerte de lo técnico. El timing es malo, obviamente, pero en alguna corrección, al menos a niveles de la zona de la media, tranquilamente de lo técnico se podría encarar alguna posible entrada. Y vamos a ver algunos ratios fundamentales muy interesantes de este activo que está presentando resultados muy buenos últimamente. Rentabilidad sobre recursos propios, ROE de 41,4%, muy arriba del 15% que marca la industria. La ROA también es de 13,6%, estamos arriba del 10% en cuanto a la rentabilidad de sus activos, de lo que marca también la industria. Lo que tiene que ver con su beta es un activo de promedio, ¿sí? Casi a 1, en 0,98, casi neutral este aspecto. Inclusive la industria marca una volatilidad un poquito más arriba de 1,08 en cuanto a su beta. Y lo que tiene que ver con la valoración, estamos un 34% sobrevalorados, a 242,17 estiman los analistas fundamentales que deberíamos estar acá. Tampoco tenemos una sobrevaloración excesiva, pese a estar casi otra vez en nuevos máximos de toda su historia. Y en relación precio-beneficio, casi estamos un poquito más sobrevalorados, casi doblamos este ratio en 40,9 veces, la industria marca 17 y el mercado 18,2. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es altísima, 54%, la industria marca 15,7, así que buen ratio de estar al menos en este aspecto fundamental. Y lo que tiene que ver con su salud financiera, cubre de corto y de largo plazo deudas, sí tiene un alto nivel de endeudamiento, y le va costando la reducción de la deuda a 5 años, pero veremos a ver si es capaz de ir reduciendo estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque cubre deudas y cubre intereses sin ningún tipo de problema. Estee Lauder, que es pagadora también de dividendos, parecería que un poquito le está costando también este aspecto, así que veremos a ver, pero es pagadora de dividendos también para poder sumarle al menos algo más. Y tiene un management experimentado, 6,9 años para quienes manejan esta gran compañía. Igual es una gran compañía que todavía también tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 7,42% anualizado. Así que muy interesante, activo que va presentando muy buenos resultados trimestre a trimestre. Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente es Ferrari. Nos vamos a sector, bueno, también de lujo, sí, de autos de lujo que... Bueno, Ferrari presentó resultados, beneficio por acción 1,29 centavos de dólar contra la previsión de 1,19, buen aspecto, y los ingresos 1,22 billones contra la previsión de 1,25. Acá nos quedamos un poco a mitad de camino, inclusive fue peor que el trimestre anterior. Vamos a ver si esto le impactó. Le viene costando la parte de ingresos, es verdad, porque fíjense que los últimos 3 trimestres Ferrari presentó resultados al menos por debajo de la estimación de mercado. Fueron altos igual de todas formas, pero por debajo de la expectativa de mercado. Vamos a ver cómo estamos igual de punto de vista técnico y también fundamental con Ferrari. Y desde el punto de vista primero del análisis técnico vamos a ver que tenemos un activo cotizando acá. Este sí no tiene tampoco tanto histórico. Venimos cotizando desde aproximadamente el año 2015. Y sí lo hizo bastante flojo hasta llegar a sus mínimos de toda su historia, 31,91, hasta que máximos y mínimos crecientes en el precio. Recién aparece la zona de la media en el año 2016, casi a finales de 2016, y de ahí a subir, activo que estuvo muy fuerte, hasta que, bueno, 2018 la crisis, 2019, sí, también acá tuvo un pequeño periodo, pero esto ya fue descanso a la zona de la media, porque ya estábamos por arriba de la zona de la media después de haberse recuperado de la crisis, dejando un hueco alcista y esta tremenda vela que nos indicaba un poco que se podía llegar a venir esto. Y la caída del COVID, ni que hablar que, bueno, sigue siendo también un activo que le afecta las crisis y como otros activos que vemos también, o que venimos viendo en el canal. Y fíjense que la recuperación acá igual fue bastante rápida, ¿sí? de Ferrari, porque estuvimos en los 181,35, caídas muy fuertes, ¿sí? Hasta esta zona, fíjense que la podemos marcar al menos como una pequeña línea de tendencia. No tenemos otro apoyo en esta zona, pero casi llega ahora a la zona del FIBO 38.2. Veremos a ver si esta zona también es de zona de soporte en el futuro. Y sobre todo, ¿por qué? Porque después de esta subida, máximos y mínimos crecientes en el precio, tenemos una estructura muy buena después de haber aguantado 1, 2, 3, 4, 5 veces la zona de la media. Estructura triangular alcista casi cumplida hasta los 252,68, que seguramente la vaya a cumplir. Presentación de resultados que, si bien no gustaron tanto, las expectativas, digamos, el precio
parece que la está descontando bastante positivo, cotejando una vela muy interesante, casi cumpliendo el objetivo. Ahora estamos en máximo, estamos en proceso de subida libre en máximo de toda su historia, 248,76, y soportes claves en el hueco alcista que dejó en los 223,53, la zona de la media ascendente 211,09, y obviamente soporte niveles FIBO 202,77 y la zona del 61.8 que pasa por 174,37, que casi coincidiría con toda esta zona de suelo y de gap alcista que dejó ya casi en octubre del año pasado, que no debería cerrar, no debería perderla. Y en cuanto a indicadores, bueno, tenemos indicadores que están muy sobrecomprados, un MACD en compra por arriba de 0, un RSI arriba de la zona de 70 en 80, súper sobrecompra, y lo que tiene que ver también el estocástico dando compra en la zona de sobrecompra en 87, así que es un claro mantener, pero el timing acá, para quien no se haya incorporado, bueno, no es el momento, hay que esperar alguna corrección, hay que esperar cuando el activo esté cerca de la zona de la media, que nos indique alguna pauta para poder entrar. Y lo que tiene que ver con sus principales ratios, bueno, tenemos algunos muy interesantes como este. Fíjense, el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 44,2%, arriba del 20,4%, casi doblando el 20%, o mejor dicho, casi no, doblando el 20,4% que marca la industria en rentabilidad sobre recursos propios. La ROA también es de 14,9%, muy bien, por arriba del 9,4% que marca también la industria en este sentido. Y lo que tiene que ver con la beta, es un activo que a hoy no se considera excesivamente volátil, estamos casi en el promedio de 1, en 0,9, la industria marca 1,82. Y lo que tiene que ver sí con una recontra sobrevaloración de punto de vista fundamental, 424% sobrevalorado, deberíamos estar a 45,74 estiman los analistas fundamentales. Este es un ratio fundamental bastante negativo, al menos de lo fundamental. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, también estamos casi doblando lo que marca el 25% de la industria, el 18,2% del mercado, en 45,1 veces sigue en este ratio. Y lo que tiene que ver con con el ROE futuro de capital, es bueno la rentabilidad futura de capital a 3 años, 34,2, sí, la industria marca 20,4, aspecto también bastante positivo para Ferrari. Y lo que tiene que ver con su situación financiera, parece que sin problemas cubre de corto plazo, y de largo plazo tiene bastante deuda, que es lo único que al menos de la parte patrimonial parecería estar molestando. La cantidad de nivel de endeudamiento es muy elevado, pero parecería que va reduciendo la deuda de manera progresiva, y por el momento cubre deuda y también intereses, así que veremos si Ferrari es capaz de bajar el nivel de endeudamiento en la parte patrimonial en los próximos años, si es pagador también de dividendos. Y lo que tiene que ver con el management, es experimentado, 6,3 años para Ferrari, para la gente que maneja Ferrari, ¿sí? Valga la redundancia, y se prevé también un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 11,76% anualizado. Me gusta Ferrari, más allá de quizá un exceso en el ratio de la sobrevaloración, ¿sí? Y que sobre todo estamos en máximos, pero el que la tenga en cartera creo que es un claro mantener, al menos hasta que no haya una pauta de cambio en esta tendencia muy fuerte que está teniendo, y resultados que en cuanto a ingresos le está costando, pero al menos parecería que la tendencia o el precio va marcando otro camino. Así que mientras se mantenga esa tendencia, es estar arriba del activo, o en alguna corrección, bueno, evaluar si hay alguna incorporación. Vamos con la siguiente. Y la siguiente es Activision Blizzard, que, bueno, beneficio por acción, presentó resultados. Esta es uno de los activos que, esta acción que la tengo en mi cartera de mediano a largo plazo, por el momento. Vamos a ver por qué digo por el momento, porque pudimos ya entrar en un periodo, ¿sí? Después que levantó la pandemia, pero decepcionó bastante, lo está haciendo bastante mal en los últimos meses. Vamos a ver por qué. Presentó resultados que fueron buenos en cuanto a beneficio por acción. Ojo con esto, 0,72 centavos de dólar contra la previsión de 0,69. Ingresos exactamente igual que lo estimaba al menos la previsión de mercado, en 1,88 millones. Y venía presentando inclusive mejores resultados en cuanto a los ingresos. Veremos si esto no le impacta también para terminar de caer y terminar al menos de sacar mi posición, que ahora voy a contar un poco en dónde estoy y dónde estamos también desde el punto de vista técnico y fundamental con Activision Blizzard. Y si analizamos Activision Blizzard desde el punto de vista técnico, tenemos un activo que sí también acá, tiene un gran recorrido alcista, 1994 a la fecha. Y con un gráfico, la verdad que bastante fuerte y alcista, porque como decimos 2002, sí, después esta caída, 2001 también, recuperación igual bastante fuerte hasta el 2002, bueno, cayendo también hasta que vuelve a recuperarse en 2003, que ahí sí le costó bastante estar por debajo de la zona de la media. ¿Sí? Estamos viendo gráfico semanal, ¿sí? de el largo plazo de Activision Blizzard, sí, muy lateral obviamente del año 2008, desde que caímos de la crisis, pero respetando bastante clara la zona de la media también en ese periodo, hasta que el 2013 se viene, sí,
esta explosión alcista que tuvo hasta, bueno, la caída del 2018 con la crisis y, bueno, con la crisis de la pandemia también parece casi que ni caímos, esa es la realidad. Vamos a ver un poco en el gráfico de mediano o corto plazo. Porque acá sí tuvimos, esta fue la caída del 2018, no fue la del COVID, aunque no crean, fue esta caída, fíjense, esta pequeña caída de recuperación, bueno, acá rapidísimo porque tuvimos que quebrar la zona de los 64.49, teníamos máximo anterior en la zona de los 84.56, que rompimos rápidamente y cuando rompimos esa zona volvimos a testear la zona de la media, momento en el cual obviamente me estuve posicionado porque veíamos un pequeño canal lateral bajista roto al alza que nos daba una estructura de mínima, pero llegado a máximo de toda su historia en 104.18, después de haber dejado inclusive un buen gap, un hueco alcista con volumen comprador, deterioro claro, ruptura de la zona de la EMA de 50, ruptura de la zona de la media de 200, ahí ya empezaba a peligrar un poco el gráfico. ¿Por qué? Porque había ruptura también de mínimos anteriores, volumen vendedor y activación de este triángulo bajista, que lo tenemos cumplido, sí, ya parecería que lo peor debería haber terminado después de toda esta gran corrección. Estamos casi un poquito por debajo de nuestro punto de entrada de hace casi, bueno, de hace bastante, sí, del año pasado. Me gusta igual de todas formas el largo plazo de Activision Blizzard, vuelvo a repetir. Así que obviamente hasta qué zonas, bueno, hasta las zonas de los 71.43, que es esta zona, y por debajo, sí, le podríamos dar un poquito más de margen hasta los 66.95, pero por debajo de toda esta zona, bueno, claramente nos sacaría porque ya iríamos a visitar los mínimos de marzo de 51.5 y ya, sobre todo, que tenemos la zona de la media de 200 periodos como resistencia clarísima en 84.38. No fuimos ni siquiera a rebotar sobre esta zona, que es un poco lo más preocupante. Y bueno, sobre todo tendríamos que ir a vulnerar esta zona, los 82.44, los 86.43, el FIBO 61.8 del impulso bajista que pasa por esta zona, los 92.08 y los 99.84 y los 104.18 centavos de dólar, que es máximo de toda su historia. Pero obviamente quien esté afuera, esperar de mínima, esperar una ruptura en la zona de la media para poder incorporarse. Sí, lo bueno es que ya corregimos a la zona de niveles FIBO 61.8, corrección proporcional de que no se da todo el tiempo, ¿sí? Así que interesante ese aspecto. En cuanto a indicadores, bueno, acá sí tenemos un MACD intentando curvarse a la baja. Hay que ver si definitivamente damos venta por arriba de 0. Un RSI ya por debajo de la zona de 50 en 47. Y un estocástico también dando venta casi por mitad del gráfico. Así que veremos si hay algún deterioro más. Bueno, obviamente saltará el stop, no pasará nada. Será una de las operaciones perdedoras después de todas las ganadoras que tenemos. Así que no pasa nada. Tenemos zona de stop loss por esta zona, como decimos. Si recupera y rompe la zona de la media, puede llegar a dar oportunidad para quien esté afuera en este activazo de al menos mediano o largo plazo. Tiene desde el punto de vista técnico todavía estructuras muy fuertes, y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, tenemos un ROE de 16% por arriba del 9,9, ¿sí? De la industria, buen aspecto, y lo que tiene que ver con la ROA también, la rentabilidad de activos, es de 11,5 contra el 6,5 de la industria, otro aspecto bastante positivo de lo fundamental para Activision Blizzard. Es un activo que a la fecha no se considera volátil, 0,62 su beta, la industria marca 1,04, y lo que tiene que ver con su aspecto de infravaloración, casi un 26,6, aspecto bastante positivo, contra el 108,11 que estiman los analistas fundamentales debería estar el precio en cuanto a este activo. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio también, 23,7, estamos por debajo del 33, la 33X marcado por la industria en este ratio, y el 18,2 veces también acá, sí, un poquito arriba, pero ahí nomás a la mitad del mercado de la industria. Buen ratio también en cuanto que no marca sobrevaloración. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es un poco más negativo que positivo, es una realidad de 14,9, la industria marca 9,9, estamos al menos arriba de la industria. Veremos a ver si se logra reestructurar en este aspecto Activision Blizzard, que en cuanto a la posición financiera cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Esto es un aspecto que me gusta mucho de los activos que al menos elijo para mi cartera, que no tengan problemas económicos. Activision Blizzard no lo tiene endeudamiento o coeficiente de endeudamiento satisfactorio, es capaz de reducir su deuda de manera paulatina, cubre deuda y cubre también intereses, así que aspecto patrimonial bastante interesante. Cubre dividendos, le está costando eso, pero al menos los va pagando, sí, es también pagador de dividendos. Y lo único, sí, que tampoco tiene un management experimentado, 0,7 años para quienes manejan esta compañía. Otro aspecto es así, un poquito más negativo. Pasa control de riesgo de lo fundamental, al menos también de este análisis que hacen una serie de analistas fundamentales, no uno solo en esta página,
y tiene todavía un pronóstico también de crecimiento de ganancias de un 8,24% anualizado. Así que veremos si después de estas zonas claves de lo técnico es capaz de reestructurarse, cómo impactan mañana en apertura de mercado también los resultados de Activision Blizzard. Y vamos a ir a la siguiente. Y nos vamos a uno de los últimos del día, T-Mobile, sí, este activo del sector telecomunicaciones que presentó también resultados, beneficio por acción por arriba de la estimación de mercado en 0,55 centavos de dólar contra la previsión de 0,48, buenos resultados. Ingresos acá sí un poco más flojos, 19,62 millones contra los 20,2 millones que al menos tenía pronosticado el mercado. Empeorando resultados en cuanto a los ingresos, en cuanto al trimestre pasado y de los trimestres anteriores que venía también con buenos resultados, pero veremos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental con T-Mobile. Y si vemos a T-Mobile desde el punto de vista del análisis técnico, sí tenemos un activo que, bueno, salió a cotizar 2007, acá no tenemos un recorrido histórico tampoco tan prolongado en el tiempo, y lo hizo bastante flojo hasta el año 2010, en donde sí tuvo un rebote hasta máximos de los 25,24 aproximadamente, zona de techo para T-Mobile en el año 2011, caída nuevamente, pero respetó al menos en la zona de los 7,21, rebotó otra vez en esta zona, gap alcista, ruptura de la zona de la media en gráfico semanal y a subir gráficos, máximos y mínimos crecientes en el precio, muy fuerte la tendencia desde el año 2013 hasta el momento. Y en dónde estamos ahora, bueno, acá Investing nos sacó las zonas marcadas y trazadas, pero no se preocupen, vamos a analizarlo obviamente y les voy a indicar qué zona es cada cual. ¿Por qué? Porque se ve también bastante claro en el gráfico que esta fue la caída del COVID, ¿sí? Una caída que caímos desde los 101,31 centavos de dólar hasta los 63,80 dólares, una caída muy fuerte, pero fíjense lo que fue la recuperación bastante violenta. Ya a mediados del año pasado veníamos rompiendo máximos de la caída del COVID y poniéndonos por arriba de la zona de la media, que únicamente fue resistencia en una ocasión, básicamente, porque acá ni siquiera llegamos a tocar. Hicimos máximos, rompimos máximos anteriores y el único máximo de toda su historia fue en 150,25 centavos de dólar. Y ojo que ahora en donde estamos, bueno, rompimos muy claro, con mucha claridad, la zona de la media de 200, de la media móvil exponencial de 200 periodos. Y si vemos también el graficador de volumen, la barra de volumen, va entrando algo de nivel vendedor, ¿sí? Pero parecería que el precio acá está aguantando esta zona, la zona del primer FIBO. Esta es la zona del primer FIBO, ¿sí? Para marcarla, obviamente, esta es la zona precisamente donde se está apoyando el precio en este momento, la zona de los 117,21 centavos de dólar. Veremos si es capaz de aguantar esa zona, si no, acá sí ya tenemos esta zona de doble suelo bastante clara en los 106,65 centavos de dólar aproximadamente. De romper, sí, que casi coincide con el 50 FIBO. Y los 96,62, después debajo de esta zona, creo que, o máximos de la zona de la caída pre-COVID en 101,31 centavos de dólar. Por debajo de esa zona sí ya había un deterioro muy claro y sobre todo resistencias claras. 129,74 pasa la zona más relevante al menos de mediano plazo, que es la EMA 200. 129,74 la zona de los 131,95 y máximos de toda su historia en 150,25. Indicadores, bueno, el RSI por abajo de la zona de 50 en 38, más cerca de la zona de sobreventa que otra cosa. Un MACD dando compra por debajo de cero, alcista, y un estocástico también dando compra ya en la zona de sobreventa, así que veremos si al menos tenemos algún rebote y que ese rebote, en caso de romper la zona de la media, ojo, porque puede ser quizá oportunidad para quien esté afuera. ¿Por qué? Porque sigue siendo un activo al menos de mediano o largo plazo bastante fuerte, ¿sí? Con ya correcciones proporcionales al menos a la zona del primer FIBO. Desde el punto de vista técnico y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales. Vamos a ver lo que tiene que ver con su ROE, ¿sí? Este 5,8, superamos la industria en 4,2 en cuanto a la rentabilidad sobre recursos propios. La ROA también es de 3,6, no es muy alta, pero superamos el 3,4 de la industria. Otro aspecto bastante positivo de la parte fundamental. Lo que tiene que ver con la parte, al menos de la beta, de su beta en 0,58. No tenemos ni siquiera una valoración de 1 en cuanto a su beta. O sea que es bastante tranquilo, por así decirlo, este activo en cuanto a la volatilidad. Al menos al día de hoy, la industria también marca un 0,61. Sí tenemos una infravaloración de casi un 70%. Para T-Mobile, estiman los analistas fundamentales, deberíamos estar a 392,55 centavos de dólar. Ratio muy interesante de la parte fundamental. Relación precio-beneficio 36,2. Estamos casi en la industria en 36,9. Similar de la industria, pero arriba del mercado 18,2. Así que igual aspecto bastante neutro en cuanto a la industria, así un poquito más elevado respecto al mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años.
es un poco más elevada que la industria en 12,6, la industria marca 4,2, pero nos quedamos un poquito a mitad de camino, me parece, con lo que estima al menos este barómetro. No deja de ser bueno igual en cuanto a la industria, vuelvo a repetir, pero me parece que se queda un poco a mitad de camino. En cuanto a la situación financiera, bueno, le costaría de corto plazo, parece, los pasivos, sí lo supera de largo plazo, y lo que tiene que ver sí con un coeficiente de endeudamiento bastante elevado. Es capaz de reducir su deuda igual, como aspecto positivo, pero parecería que le está costando cubrir deuda. Este es un aspecto que hay que ir diciéndolo, no así los intereses, que al menos de momento lo cubre bastante bien, pero estos dos aspectos de punto de vista patrimonial sí a ir siguiéndolo quien tenga este activo o quien al menos quiere incorporarla. Y lo que tiene que ver con la parte del management, es un management que no es experimentado, al menos de momento. 1.5 años para quien maneja esta compañía, que no tiene tampoco digamos, una perspectiva bastante pesimista en cuanto al crecimiento, pero habría que esperar que termine esta caída, esta corrección que está teniendo, al menos de corto plazo. Los resultados en cuanto a ingresos no fueron tampoco tan buenos, pero tampoco fueron pésimos, ¿sí? Y tiene todavía pronóstico de crecimiento de ganancia un 33,62%, sector de telecomunicación. Así que vamos con ya la siguiente y la última. Y la siguiente y la última, ya vamos terminando el video, ¿sí? Es Amgen. Vamos al sector también de biofarmacéutico y sector salud, que presentó muy buenos resultados. Fíjense, beneficio por acción 4,67 centavos de dólar contra la previsión de 4,27, y ingresos 6,71 millones contra el 6,67, también superando expectativas del mercado. Lo había hecho bastante bien el trimestre anterior, sí le había costado bueno, el mes de abril, ¿sí? Como algunas otras compañías, pero en general lo venía haciendo bastante bien los trimestres pasados. Vamos a ver igual si eso está reflejado en el punto de vista técnico y también la parte fundamental. Y si vamos a ver a Amgen del punto de vista de la parte técnica, del largo plazo, 1984, sí tenemos un activazo de muy largo plazo, salió a cotizar, caída hasta casi 0,08 centavos de dólar llegó a valer el año 84, pero de ahí, fíjense, apareció la zona de la media en gráfico semanal, y rara vez, sacando obviamente las crisis, estuvo por debajo de la zona de la media. Sí le costó muchísimo recuperarse de la caída del 2001 recién, superando los máximos o estas zonas el 2005, y del 2005 recién el 2012. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, estuvo casi lateral todos estos años, impresionante la cantidad de tiempo que estuvo lateral, y lógicamente sí, después del año 2011, casi principio del 2012, subiendo muy fuerte, haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, testeando 1, 2, en 3 ocasiones, en 4 ocasiones ahora. Ojo con el timing en cuanto a Amgen, ahora vamos a ver un poco, activo que también tiene CDR, ¿sí? Aprovecho para comentarles a los que están en el mercado argentino también, que son la mayoría como yo también, pero bueno, porque toda esta fe que ven en el gráfico es que es pagadora de dividendos, y lo único, tenemos dos aspectos, uno positivo y uno negativo desde el punto de vista técnico. Voy a hablar primero del negativo, es toda esta terrible caída que está teniendo, y sobre todo que rompimos la zona del FIBO 61.8 del impulso alcista que teníamos de marzo a la fecha de la caída del COVID, lo que anula esta estructura, y sobre todo porque tenemos la zona de la media como resistencia, al menos dinámica. De momento no tuvimos ni siquiera un rebote, y los 228,79. Vamos a ver la parte positiva. La parte positiva es qué pasaría o en qué momento podría llegar a tener un buen timing para el que se quiera incorporar, porque no tenemos ninguna estructura, no tenemos nada, al menos que el gráfico nos marque algo un poco claro, sino que eso pasaría de romper la zona de la media, 228,79, y esta directriz bajista que pasa casi por esa zona, diría yo. Y veremos mañana, porque hay entrada de volumen comprador, al menos un poquito, no fue esta entrada, pero hay entrada de volumen comprador. La vela que dejó es superando máximos anteriores, y al menos nos posicionamos ya por la zona de la EMA de 50, que pasa por los 214,58. Así que veremos si es capaz de romper todas estas zonas, sobre todo la zona de la media, e ir a buscar toda esta zona de resistencias, este gap también bajista en los 256,30, y sobre todo máximos de toda su historia en 276,22. Para Amgen, que no tiene que romper, ¿qué zonas? Bueno, los 177,27, que es el mínimo de marzo, y sobre todo esta zona de los 166,78 centavos de dólar, ya por debajo igual de esta zona. Ya está complicado porque arrancaría otra estructura bajista, ¿sí? Y sobre todo, si después de ir a rebotar a la zona de la media, no logramos superarla, ¿sí? Sobre todo para quien la tenga en cartera, ojo con eso, porque ya habría un deterioro de mediano a largo plazo. Así que, y lo que tiene que ver con sus indicadores,
positivos porque tenemos un MACD en compra por debajo de 0, RSI ya por arriba de la zona de 50 en 57 y un estocástico casi a la mitad del gráfico dando compra en 69. Así que, desde el punto de vista de lo técnico, esperar y en caso de que haya ruptura en la zona de la media, claro ingreso con un activo que es muy fuerte de largo plazo, ¿sí? Y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, vamos a ver ya para ir terminando el ROE, 69%, espectacular la rentabilidad sobre recursos propios contra el 18, casi 18,7 que tiene la industria. Lo mismo con la ROA, fíjense este 11,2, altísimo contra el 9,8 que también nos marca la propia industria. Lo que tiene que ver con la beta de este activo es que tenemos un activo que, bueno, no es volátil a hoy, es de 0,68 su beta, inclusive la industria está casi ahí en 1, en 0,98. Y lo que tiene que ver con la infravaloración que tiene es otro aspecto muy interesante de la parte fundamental. 50,2 en 209,79. Deberíamos estar a 421, casi un 50% de infravaloración para Amgen. Un gran aspecto a resaltar de la parte fundamental. La empresa está evaluada en 20,7 veces, en la industria 26,5 y el mercado con 18,2. Acá estamos infravalorados en cuanto a la industria, no hacia el mercado, pero al menos es un aspecto más positivo que negativo. Y la rentabilidad futura de capital a 3 años es de 104%, señores. Impresionante este ratio. Muy por arriba del 18,7 que marca la industria. Así que veremos si es capaz de recuperarse después de esta caída también de la parte técnica. Porque lo fundamental, en cuanto también a su situación financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas, sí, con alto nivel de endeudamiento que tiene que ir reduciéndolo. Lo mismo en cuanto a su deuda, que tiene que ir progresivamente, sí, achicándola al menos a 5 años. Pero cubre deuda, cubre también intereses, así que súper interesante. Es pagado de dividendos en forma estable y creciente, sí, con pago actual de accionistas y también futuro. Y lo que tiene que ver con su management experimentado, 4 años para quien maneja esta gran empresa que tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias, sí, de anualizado todavía un 12,25%. Sí, el único aspecto es la deuda que tiene que ir reduciéndola, pero es un activo súper interesante. Así que llegamos al final del video. Gracias por estar del otro lado. Arrancamos presentación de resultados con todo. Así que dejen en la descripción si tienen alguno de estos activos. Si piensan ir siguiendo alguno de estos que vimos, ¿sí? Para poder incorporarlo a futuro. Si ya tienen en cartera, como digo, alguno, comenten cuál. Y dejen sobre todo like, dejen en comentarios. Vamos interactuando, que es lo que hace que el canal también crezca y seamos cada vez más. ¿Sí? Así que les mando un gran abrazo y nos vemos mañana en un nuevo video de análisis de los resultados de las empresas que vayan presentando, ¿sí? Al menos sus balances. ¿Sí? Un gran abrazo, chao.